En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. El eco del rechazo, un dolor silencioso. Nuestra cita de hoy la encontramos en Lucas capítulo 10, verso 16. En la Nueva Traducción Viviente dice: Entonces dijo a sus discípulos: El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. El verso nos identifica con Dios directamente. Como discípulas, proclamamos el Evangelio de Jesús. Somos enviadas como embajadoras a llevar con nosotras la autoridad y el mensaje de Jesús, su palabra. Y al aceptar o rechazar ese mensaje, la gente se está posicionando directamente ante Jesús y Dios. Bendiciones, amadas hermanas, bienvenidas a una nueva cita. Espero se encuentren bien, llenas de fe y expectantes por recibir su mensaje. Y si no es así, te animo a que busques a Jesús y a sus pies, como María de Betania, la mujer de nuestra historia del mensaje anterior, lleves tu corazón a humillarse ante Él y escucharle hablar. Hoy hablaré sobre el rechazo hacia el mensaje del Evangelio, que es la situación actual del mundo que nos rodea. Pero déjame decirte que también se ve en las congregaciones. Es duro y triste a la vez, pero es así. La palabra rechazo significa ser ignorada, desechada, no reconocida o excluida, lo cual causa sentimientos de no ser amada y no aceptada. Amadas, si les han rechazado alguna vez el Evangelio, déjame decirte que no estás sola. Y como leímos el verso del inicio, Jesús dice que es a Él a quien están rechazando. Ahora, el contenido del verso inicial forma parte de las instrucciones de Jesús a los 72 discípulos que envió por delante para preparar su camino. En ese momento, Jesús les estaba advirtiendo sobre la oposición que enfrentarían, pero también sobre la importancia de su misión, incluso cuando son rechazados. Leamos lo que Jesús les dijo en Lucas capítulo 10, desde el verso 3 al 12, y dice así: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Vamos al versículo 8 y dice así: En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vemos acá una misión y una clara advertencia en ese entonces de parte de Jesús a sus discípulos. Ahora nosotras cumplimos el mandato de Jesús. Hacemos nuestra parte, damos el mensaje y si lo reciben, bien, y si no lo hacen, darán cuenta de lo que están rechazando. Cabe decir que el rechazo en la Biblia se presenta como una experiencia universal, especialmente para los seguidores de Dios y de Jesús, manifestándose en la exclusión,
el desprecio y la oposición de parte del mundo. Por otro lado, el pueblo de Israel a menudo rechazaron a Dios y a sus profetas, un tema recurrente en Jeremías y otros libros proféticos. También los líderes religiosos rechazaron a Jesús, lo desecharon y lo entregaron a la muerte, a pesar de las señales de su divinidad. Tenían expectativas equivocadas. Esperaban un Mesías político que liberara a Israel de Roma, no uno espiritual que enseñara a amar al enemigo y cuya realeza no era de este mundo. A menudo se planta una semilla de rechazo por experiencias negativas. Y es que esa es la tarea del enemigo, sacando provecho de ello para robar la verdad del amor de Dios. Pero la respuesta de Dios al rechazo es que Él ama y acepta, y aunque el rechazo duele, no cambia la identidad de un hijo de Dios. El rechazo es un obstáculo temporal, no una sentencia final. Esto me lleva a recordar una parábola que contó Jesús, y es la parábola de los labradores malvados, que se encuentra en Mateo capítulo 21, desde el verso 33 al 46, donde cuenta que un dueño de viñedo arrienda su tierra a labradores, pero cuando envía a siervos a cobrar su parte de la cosecha, estos son maltratados y asesinados por los labradores. Finalmente, el dueño envía a su propio hijo, a quien también matan para quedarse con la herencia. Pero el dueño los destruye y entrega la viña a otros que sí den fruto, simbolizando cómo Dios será rechazado por los líderes religiosos, representados por los labradores. Pero su reino será dado a quienes sí produzcan buen fruto, refiriéndose a los gentiles y creyentes verdaderos, con Jesús como la piedra angular rechazada y luego exaltada. Ahora me detengo un momento para analizar los versos desde el 42 al 44 de Mateo 21. Jesús mismo fue la piedra que los constructores desecharon y que se ha convertido en la piedra angular, mostrando cómo Dios convierte el rechazo en victoria. Leamos lo que Jesús dijo después de contar la parábola en el versículo 42, que dice así: Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí vemos a Jesús que con una pregunta está indicando que esta profecía ya estaba escrita y ellos, como conocedores de la ley, debían haberla entendido. Jesús declaraba el Salmo 118, versículo 22, refiriéndose a él mismo. Amadas, Jesús es la pieza central y fundamental de la obra de Dios. El edificio es su iglesia y Dios lo ha hecho la cabeza de todo. Continuamos con el verso 43 y dice así: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanas, esta es una advertencia severa sobre la descalificación del liderazgo irresponsable y la apertura de la salvación a todos los que acepten a Jesús, la roca de salvación. Estas palabras de nuestro Señor es un juicio contra la incredulidad y la infidelidad de los líderes religiosos y una promesa del que el plan de Dios para su reino continuará con aquellos que sí acepten y produzcan los frutos de la fe en Jesucristo. Y debido a que los líderes religiosos rechazaron a Jesús, el reino de Dios le sería quitado y entregado a gente que produzca los frutos que deben dar, creyentes genuinos y comprometidos.
Ahora, en el versículo 44 de Mateo 21 dice: Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hermanas, esta es otra advertencia que a mí particularmente me confrontó, ya que es una advertencia severa sobre las consecuencias de rechazar a Jesús como la piedra angular. Caer sobre esta piedra es estar en su contra. Quien se oponga a Jesús o tropiece con él, así como los líderes religiosos, será quebrantado o desmenuzado, sufriendo juicio. Será quebrantado, dice, porque quien tropieza con esta piedra que es Jesús y se resiste a él, será abatido, humillado o afligido. Es decir, sus planes de oposición serán rotos como al caerse. Ahora, desmenuzado y o pulverizado, será para quien se opone directamente y es alcanzado por esta piedra. Será completamente destruido, esparcido como polvo, sin dejar rastro, y alcanzarán el juicio final de Jesucristo. En palabras sencillas sería: cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores, quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Amadas, pero hay una salida. Quien esté sobre esta piedra como fundamento y a favor, quienes acepten a Jesús, quienes caigan en su gracia y fe, encontrarán en él salvación. Entonces, como vemos en estos tres últimos versos de Mateo 21, Jesús da una afirmación mesiánica, una advertencia a los líderes religiosos sobre su rechazo y una promesa de que Dios establecerá su reino a través de él, para la salvación de los que creen y el juicio para los que se oponen, como se detalla en el versículo 44. Ahora, la gente rechaza el mensaje de Jesús por conflictos, por sus creencias o estilos de vida. También porque aman el pecado, ya que la luz de Dios lo expone. La gente prefiere no ser confrontada sobre sus pecados y no quiere que Dios interfiera en sus vidas. Amadas, Jesús se entregó voluntariamente por completo, experimentando el rechazo y el dolor de parte de los hombres, llevando su culpa y sus aflicciones en un madero, una profecía que estaba escrita en Isaías capítulo 53, verso 3, que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús no fue popular ni estimado, fue marginado y la gente le dio la espalda sin darle importancia a su destino. A menudo las personas recurren al rechazo por orgullo y pretenden que no necesitan a Jesús, creyéndose sabios y entendidos. Y otra causa triste de rechazo a Jesús es por la mala imagen de los cristianos, la conducta de los creyentes, las acciones y la hipocresía de algunos de ellos. Lo asocian con fanatismo o intolerancia, resistiendo al Espíritu Santo, o simplemente por intereses mundanos más atractivos que lo eterno, buscando ídolos para llenar sus vacíos. Hermanas, muchas veces el rechazo es consciente y otras por falta de entendimiento, ignorancia o resistencia al reinado de Dios en las vidas. La Biblia habla del rechazo desde varias perspectivas. Una de ellas es una experiencia de Jesús y sus seguidores, y lo vemos en Juan, capítulo 1, verso 11, que dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este verso indica la ironía de la llegada de Jesús al mundo. Vino a su propio hogar, pero fue rechazado por la mayoría.
aunque abrió la puerta para una nueva familia de fe para todos los que creyeren en él, hubo un rechazo generalizado por parte de sus propios compatriotas, que no lo aceptaron como el Mesías o la palabra encarnada, a pesar de que él era la luz y la vida. Amadas, Jesús es la palabra, Él es el mensaje, Él es el Evangelio. Rechazar el mensaje por no querer oírlo no exime de responsabilidad, y algunos resisten activamente la convicción del Espíritu Santo, cuestionando la divinidad. Creen que Jesús es solo una figura histórica, no el Hijo de Dios. ¿Sabes qué aprendí de Jesús? Que ni el rechazo logró endurecer su corazón. Él no necesitaba la aprobación del mundo porque estaba completamente convencido de cuán aceptado era por su Padre. Al contrario, tuvo misericordia de todos y en su palabra nos deja una advertencia contra el rechazo a Dios, y lo vemos en Hebreos capítulo 12, verso 25, que dice así: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hermanas, claramente el versículo es una severa advertencia contra la incredulidad y el rechazo a la revelación final de Dios en Jesucristo, indicando la gravedad de ignorar el mensaje del Evangelio comparado con los castigos pasados. Ahora, si te sientes rechazada por la familia, por amigos o aún por la hermandad en la congregación a causa de tu pasión por Jesús, te dejo unos consejos para enfrentar el rechazo con una perspectiva bíblica. Primeramente, debemos aferrarnos a la verdad, creyendo lo que Dios dice, que somos sus hijas y que nuestra identidad está en Jesucristo. Nuestra confianza en Dios, a pesar del rechazo, será nuestra arma para perseverar en su camino, ya que tenemos como ejemplo a Jesús, que confió en su Padre a pesar del rechazo, perseverando en su camino, no dejando que las tentaciones lo dominen, resistiendo las decepciones. La reflexión que nos da es que el rechazo es una experiencia humana y divina, pero nos enseña a no guardar rencor y amar al prójimo como a una misma, así como lo hizo nuestro Señor. El rechazo también ofrece consuelo al enfatizar que Dios ama y acepta, y que el rechazo no anula el propósito de Dios, sino que llama a confiar en Él a pesar del dolor. Leamos lo que dice Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como discípulas de Jesús, debemos esperar el odio del mundo, no porque hayamos hecho algo malo, sino por nuestra relación con Jesucristo. Por eso, Él nos da con este pasaje una advertencia y una consolación a la vez. El aborrecimiento del mundo no es una sorpresa, sino una consecuencia esperada de ser discípula de Jesús y ser separada para Él, lo que resulta en una oposición inevitable. Amadas, para terminar, digo que al final de los tiempos, el que rechaza a Dios será juzgado por las palabras de Jesús, y él lo advirtió en uno de sus sermones, específicamente en Juan capítulo 12, verso 48, que dice así: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El apóstol Juan nos explica que el que rechaza las palabras de Jesús, que no las acoge ni las obedece, será juzgado por esas mismas palabras en el juicio final, ya que son la revelación del Padre, no invenciones humanas. Y la verdad proclamada por Jesús tiene el poder de condenar a quien la desprecia.
A diferencia de los que escuchan pero no creen, a quienes no vino a juzgar, sino a salvar. Por eso, amadas, no tomemos a la ligera la palabra de Dios. Debemos aceptarla, valorarla con mucha seriedad, ya que existen consecuencias de la desobediencia y el rechazo a la salvación ofrecida. Amiga que me escuchas, ¿y tú? ¿Has aceptado las bondades de su palabra que Dios te ofrece hoy? Te acabo de leer un mensaje para que lo analices y examines tu corazón por si aún no has aceptado la gracia que Dios te quiere dar a través de su Hijo. Oremos juntas. Padre amado, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Nos acercamos hoy confiadas que oirás nuestra oración. Te pedimos perdón porque muchas veces te hemos rechazado, pero hoy nos arrepentimos y aceptamos lo que nos quieras dar por gracia. Ayúdanos a siempre amarte, jamás rechazar lo que nuestro pastor, nuestras hermanas nos quieren enseñar sobre ti. Ayúdanos a ser de buen testimonio para que nadie te rechace a causa de nosotras. No queremos ser pie de tropiezo para nadie. Ayúdanos en todo lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, a pesar del rechazo, su amor sigue latente. Él es el camino al Padre, una verdad que a veces ofende al mundo, pero que no lo detiene. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.